Romanos 8, 31 y 32 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y en el versículo 35 del mismo capítulo de Romanos 8, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Voy a leer el 35 y el 36, quitándole esa porción del Antiguo Testamento, para unir el pensamiento. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muy bien. Quiere decir que la Sagrada Escritura nos está hablando precisamente de una circunstancia que se presenta en la vida de todos los seres humanos, incluidos los que somos los hijos de Dios. Y vuelvo a repetir y a decir, la grande diferencia entre una criatura de Dios y un hijo de Dios es que todos somos criaturas de Dios, pero algunas criaturas de Dios son hechas hijas de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos hace hijos de Dios? Creación de Dios somos todos. Todos somos creación de Dios. Pero solamente de entre todos los seres humanos que fuimos creados por Dios, hay algunos que son llamados hijos de Dios. Y somos hechos hijos de Dios, no por voluntad personal, no porque nosotros quisimos o porque aquellos no quisieron, no, sino porque Él proveyó la forma y el camino para que llegásemos a ser hijos de Dios. Por eso allí en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice, versículos del 11 al 13, lo siguiente. Juan capítulo 1, como no hay pantalla, voy a buscarla. Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13, dice lo siguiente: a lo suyo vino, hablando de Jesucristo, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vean lo que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego aclara: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que todos aquellos de entre las criaturas creadas por Dios, que somos nosotros, aquellos que le reciben, aquellos que le abren su corazón a Jesús y lo llaman a entrar a su propia vida, entonces dice, a estos que le recibieron les dio potestad, les dio la autorización, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y luego dice: estos no fueron engendrados por voluntad de carne, ni voluntad de varón, ni de sangre,
Por tanto, el origen de estas personas llamadas ahora hijos de Dios no fue un origen humano, no fue un origen carnal, no fue un origen de nacimiento físico, sino es un nacimiento de tipo espiritual. Por eso dice, no son engendrados de voluntad de carne, sino de Dios. Fuimos engendrados por Dios. Quiere decir que cuando una persona recibe a Jesucristo, el Hijo de Dios, en ese momento esa persona se convierte en un hijo de Dios. Es una criatura, sí, pero ahora esa criatura es hija de Dios. En cambio hay otros que se quedan como criaturas y nunca llegan a ser hijos. Por tanto, esa es la grande diferencia entre ser salvo y no tener salvación. Ser salvo es tener a Jesucristo en el corazón. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Quieres encontrarte en la verdad? Recibe a Jesucristo, Él es la verdad. ¿Quieres encontrarte en el camino que lleva al cielo? Recibe a Jesucristo, Él es el camino que lleva al cielo. ¿Quieres tener vida eterna en vez de la muerte eterna, que es la que tienen todas las criaturas de Dios? Entonces, todas las criaturas que no tienen a Cristo van camino al infierno, van camino a la muerte por causa de sus pecados. Pero cuando recibimos a Jesucristo, es porque creemos que el Hijo de Dios vino al mundo, nacido de la Virgen María, engendrado por el Espíritu Santo. Él subió a la cruz para morir en tu lugar y en mi lugar, porque la paga del pecado era y es la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces Jesucristo lo que hizo es: Hiram, quítate. Y Él se puso en mi lugar y Él recibió la muerte. Pero no nada más me lo dijo a mí, se lo dijo a todos aquellos que creen en Él. Es como que Cristo te dijo: quítate y yo ocupo tu lugar. Entonces Él es la salvación. Y dáselo fuerte. Y aquellos que reciben a Jesús como su Dios, su Señor y su Salvador, son salvos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora entramos al punto donde Dios nos quiere hablar tanto a los que son no hijos como a los que son hijos. Los que no son hijos son los que no han recibido a Jesucristo. Pero nos habla Él a todos, porque nos ama a todos. Dios quiere salvar a toda persona. Dios quiere que todos seamos salvos. Pero hay una circunstancia que afecta la vida de los seres humanos, tanto los hijos como no hijos. ¿Cuál es esa circunstancia que afecta la vida de los seres humanos? Es aquello que llamamos adversidad. La adversidad es aquella circunstancia o situación que se presenta en la vida de todos los seres humanos. Llámense hijos, o más bien dicho, sean hijos o no sean hijos. ¿Y cómo podemos definir la palabra adversidad? Adversidad, como su nombre lo dice, es todo aquello que es adverso, que es contrario, que va en contra de nuestros propósitos, de nuestros planes, de nuestros anhelos, de nuestros deseos, y aquello que se interviene, que se interfiere, que nos estorba, que nos limita, que no nos deja avanzar. Eso es una adversidad. También tenemos que entender una cosa: todos los seres humanos tenemos dificultades, tenemos problemas. Esas dificultades y problemas son las adversidades, porque están en contra. Y cuando tenemos un problema es algo que no nos deja avanzar. Puede ser un problema emocional, puede ser un problema de salud física, puede ser un problema financiero, puede ser un problema relacional. Y le llamo problema relacional cuando hay problemas entre hermanos, cuando hay problemas de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, cuando hay problema en el matrimonio, la esposa con el esposo con la esposa. Todos esos son adversidades. Todos pasamos por adversidades. Y el Señor
usando a su siervo, el apóstol Pablo, escribió precisamente aquello que el domingo nos habló poderosamente el Señor y nos dijo, porque todas las cosas obran para bien, y nos dio una capacidad, la de la resiliencia, de poder soportar, permanecer, estar firmes, poderosos ante cualquier situación que venga en nuestras vidas. Tenemos algo para soportar, para resistir, y esa es precisamente el amor, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y hoy es lo que quiere el Señor confirmarnos nuevamente, pero yendo más adelante, porque ahora toca los asuntos y dice, ¿qué pues diremos a esto en el versículo 31 de Romanos 8? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiere decir que Dios está hablando y poniéndonos como antecedente para lo que viene. De entrada nos está diciendo, vean cómo no hay nada que nos pueda quitar de su amor y de su presencia, porque si Él está con nosotros, no va a haber ningún problema que nos pueda impedir y que sea adverso. Porque dice, ¿quién contra nosotros? Y dijimos que el adverso es lo que va en contra nuestra. Entonces, ¿sabían ustedes que Jesucristo le puso los nombres Diablo y Satanás a ese ángel caído? A ese ángel que se llamaba Bella Luz en el cielo, o Luzbel. Él le puso el nombre de Diablo y ¿cómo se llama? Y Satanás, que quiere decir engañador y mentiroso. Entonces el diablo, que es el engañador y el mentiroso, dice la Biblia también lo describe como el adversario. El adversario quiere decir el que está en contra de los propósitos, de los planes de Dios. Y los planes de Dios, como dice la Sagrada Escritura, porque mis pensamientos para vosotros son de bien y no de mal. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Oponerse a los planes que Dios tiene para bendecirte a ti, para bendecir nuestra familia, para bendecir nuestra iglesia, para bendecir nuestras finanzas. Entonces, el adversario siempre está buscando dañar, lastimar, interferir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y por eso vemos que ahí en el versículo 35 habla y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, o peligro, o espada? Está hablando de circunstancias peligrosas, de circunstancias difíciles, de problemas intensos, de angustia, de temor, de miedo, de aflicción. Todos esos ataques que el enemigo está lanzando en nuestras vidas, porque Él es nuestro adversario. Y lo que Dios nos está diciendo en esta noche es que los problemas que se presentan en nuestras vidas siempre van a llevarnos a un punto, y es el punto de la prueba, donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay alguien que está en nosotros, que es más poderoso que cualquier adversidad, problema, circunstancia, necesidad que estés enfrentando el día de hoy. Hay una cosa que nosotros tenemos que entender. Tanto los creyentes como los no creyentes, o como diríamos los hijos como los que no son hijos, todos enfrentamos problemas y enfrentamos caídas. Dice la Biblia, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Quiere decir que hay gente que cae, que es hija, caen, resbalan, caen ante los problemas, ante las adversidades. Pero la Biblia dice que 7 veces cae el justo y de todas ellas la levantará Jehová. ¿Por qué dice que la levantará Jehová? Porque precisamente en el Salmo 37, 25 dice, por Jehová son ordenados los pasos del justo, y Él aprueba su camino.
37 del 23 al 25. Dime la cita. 37, 23 al 25. Por Jehová son ordenados los pasos del justo, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Porque Jehová sostiene su mano. Y vean lo que dice el salmista: joven fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Quiere decir que hay una, dáselo fuerte al Señor. Hay una presencia en la vida del creyente que es precisamente lo que el Señor quiere decirnos el día de hoy. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, siempre estamos hablando de que pasamos de muerte a vida. De que al recibir a Jesucristo, su sangre nos limpia de todo pecado. Que tenemos ahora el perdón de nuestros pecados, que tenemos vida eterna, que hemos pasado de muerte a vida, que ahora somos hechos hijos de Dios y que ahora vamos camino al cielo. Pero se nos olvida lo que Dios quiere decirnos hoy. Todos estamos enfrentando adversidades, problemas, todos los días, aunque seamos creyentes, aunque seamos hijos de Dios, porque el adversario sigue tratando de impedir y hacer que las circunstancias de nuestra vida vayan bien. Pero Dios no nos dijo que no nos dijo que no íbamos a tener problemas, sino al contrario, que en todos los problemas Él iba a estar con nosotros. Ahora, ¿desde cuándo está con nosotros? Desde el día que lo recibimos en nuestro corazón. Desde el día que tú le abriste tu corazón y lo llamaste a entrar, Él vino a morar en nuestros corazones y además trajo la presencia de su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y dice la Biblia que la puso como un sello, que está puesto como un sello para que nosotros sepamos que somos hijos de Dios y que el mismo Espíritu Santo, que es Dios, Espíritu Santo, que vive en nuestros corazones, nos dice todos los días: tú eres un hijo de Dios y a pesar de los problemas, de las adversidades, yo estoy contigo, porque yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar, y clama a mí y yo te voy a responder. Ahora, hay un texto que dice en Eclesiastés 7:14: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Qué quiere decir esto? Que en el día de que las cosas van bien, parece sencillo, goza del bien. El día que las cosas vayan bien, goza. Hace rato nos decía que debemos disfrutar ¿el qué? El bien de nuestro trabajo, de lo que hemos ganado. El día en que te van las cosas bien, goza del bien, pero el día de la adversidad, dice, el día de la adversidad, considera, dice el Eclesiastés 7:14. Considera, como quien dice, medita, reflexiona. Cuando estés en medio de una necesidad, de un problema, de algo contrario en tu vida, reflexiona. No te frustres, no te quejes, no te lamentes, porque lo que tienes que hacer es pensar, meditar. ¿Por qué está este problema en mi vida? Quiere decir que cada circunstancia difícil en nuestra vida, Dios, acabamos de leer, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto al uno como al otro.
Dice que Dios, como quien dice, Dios permite las circunstancias de adversidad de nuestras vidas. O sea que el día de la adversidad Dios lo permitió. Y el día del bien también Dios lo permitió. Cuando te vaya bien, goza del bien. Pero cuando las cosas no te estén yendo bien, reflexiona y medita, dice Dios. Y pregúntate, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Cuál es la causa de esto que me está pasando? ¿Cuál es la razón por la que estoy atravesando esta situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender en este momento y en esta temporada que tengo de dificultad? Porque cuando le llamamos adversidad, no es una acción fortuita, como decir me caí, ¡pam! Es una adversidad. No, eso es un accidente que pasaste, es un problema. Dios te va a ayudar a salir adelante. La adversidad es algo que ya tiene horas, días, semanas, meses o años. Son tiempos de adversidad. Son tiempos donde Dios está diciendo, ahora medita, reflexiona, ¿por qué está pasando esto? Dios quiere que tú entiendas que en el día del bien, porque todos hemos tenido días buenos y todos hemos tenido días adversos. Y tal vez algunos todavía no tienen muchos días adversos, gracias a Dios, porque Él te está dando los días buenos. Pero cuando venga un día adverso o estés pasando por una adversidad, a lo mejor hay personas que están pasando días de adversidad. Hoy precisamente estaba ministrando a un hermano que estaba pasando momentos difíciles y que ha tenido unas semanas difíciles, donde ha estado de buenas a primeras, se presentó este problema y empezó a tener pánico y empezó a tener miedo, empezó a tener temor. Un temor que no se explica, pero sencillamente dice que empezaba a sudar y de repente su corazón se empezaba a agitar, de repente sentía que algo malestar en la piel y que algo le quemaba y empezaba a tener una angustia y sentía que el corazón se le iba a salir. Inmediatamente empezaba a sentir falta de respiración, que ya no podía respirar y que se iba a morir. Cuando me estaba platicando esto, yo siempre le digo, Señor, guíame, dirígeme para lo que tú quieras enseñarnos y mostrarnos. Una cosa sí yo quiero decirles y deben de saber ustedes. Los que somos hijos de Dios, tenemos lo que les estaba diciendo hace un momento, tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón. Siempre hablamos del efecto de la presencia de Dios en nuestra vida. Salvación, perdón de pecados, vida eterna, etc. Pero se nos olvida de que Él está en nosotros, de que Él vive en nosotros, de que además nos ha dado la presencia de su Espíritu Santo, que es poder y autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda circunstancia, sobre toda adversidad, porque el poder de Dios está con nosotros para superar esas etapas y esos tiempos en los cuales tenemos que luchar, destruir la obra del enemigo y nosotros salir adelante. Hacelo. Es que veo que se quedan así, discúlpenme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos al Señor con nosotros y que tenemos su poder y que su Espíritu Santo está en nosotros, eso se nos olvida, se nos olvida. Y entonces es cuando nosotros alcanzamos a mirar y a darnos cuenta que este hermano estaba contándome y diciéndome, es que siento esa desesperación, siento esa angustia y que siento que me voy a morir. Y como les decía, Espíritu Santo, dime. Cuando empezó a decirme eso, me dijo, pánico, miedo, temor a la muerte. Le dije, hermano, tú eres creyente. Es que realmente no tengo miedo a morirme. Eso es lo consciente. Eso es lo racional. Ese es el pensamiento de lo que tú sabes porque eres cristiano. No tengo temor a la muerte. La realidad es que sí tienes
temor a morirte. Y yo no le di opción y le dije, temor, ¿por qué? Es que no tengo temor por morirme yo, sino tengo temor por dejar a mi esposa, por dejar a mis hijos, por no ver quién los atiende y todo. Le dije, exactamente, ese es el temor a la muerte. Por lo que tú piensas que tú perdiéndote o yéndote de este mundo, ellos se van a quedar desamparados. Y es lo que tú no debes de ignorar. Que Dios está contigo y que dice la Biblia, no he visto justo, como acabamos de leer, ni hijo de justo desamparado, ni que mendigue pan. Le dije, Dios no nos va a dejar, Él es padre de ellos como tú eres padre de ellos. Nunca los vas a abandonar. Le dije, ¿cuántos padres hemos visto y hemos perdido a nuestros padres y el Señor nunca nos dejó? Y le decía yo, a los 17 años, iba a cumplir 18 cuando perdí a mi padre. Me dolió, me dio tristeza, entró algo en mí como diciendo, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Pero ya con los años te puedes dar cuenta que siempre sale alguien, que el tío, que el hermano mayor, alguien que te va a cuidar, que te va a proteger. Siempre hubo nuestros hermanos mayores, mis hermanos mayores fueron los que cuidaron de mi mamá, fueron los que cuidaron de mí, porque era de los más chicos yo. Me siguieron pagando mis estudios, me siguieron sosteniendo mi carrera hasta que yo terminé. Le dije, Dios nunca va a dejar desamparado, no tengas temor de lo que va a pasar con tu familia ni con tus hijos. Ninguno de nosotros debe de tener temor, porque lo que hacemos con el temor es llamar a aquellos espíritus malignos que son encargados de producir miedo, temor, pánico, angustia, desesperación. Son espíritus demoníacos que están esperando que tú le des la puerta de entrada. Y luego le platiqué lo que dice la Biblia acerca de Job. Vemos que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, y así lo describe Dios. Pero también sufrió dentro de la enseñanza que Dios nos pone en ese libro de Job. Dice, y sucedió lo que yo temía. Quiere decir que Job amaba a Dios con todo su corazón, lo respetaba, lo honraba, pero ese punto de dar sacrificio diario, era por el temor que él tenía de que sus hijos estuvieran pecando, haciendo algo malo y fueran a recibir un castigo de parte de Dios por causa de su pecado y de su maldad. Dios no se lo envió porque no había una necesidad como tal, pero Dios permitió que aquella circunstancia, que el diablo tomara ventaja de aquello e hiciera que matara a sus hijos en un solo día, que se quedara en la calle completamente, no tuviera todas sus ovejas, todos sus camellos, todos sus asnos, todas sus cosechas de trigo, de cebada, todo lo que había cultivado, las hectáreas que tenía. Era uno de los hombres más ricos de todo el tiempo antiguo. Y lo perdió todo. La palabra se cumple, las riquezas son inciertas. Pero él había puesto su confianza en todas esas cosas y llegó un momento dado que ya perdió todo y dijo, ¿ahora? Pero como amaba a Dios, dice la Biblia que él no maldijo a Dios, ni se quejó, y al contrario le dio la honra a Dios. Pero lo que él temía le pasó. Por eso la Biblia dice que el que teme lleva en sí castigo, porque el perfecto amor echa fuera al temor. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el amor, el perfecto amor, echa fuera. Y si lo echa fuera es porque es un espíritu demoníaco. No es nada más un estado mental, es un espíritu demoníaco. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y saben qué? El amor también es un espíritu. Solamente que es el Espíritu de Dios. Entonces, Job vivió un momento de adversidad terrible. Yo no puedo pensar
si a algún ser humano le ha pasado lo que le pasó a Job por primera vez, que perdieron todos sus hijos, que perdió toda su riqueza, todas sus posesiones, perdió todo. Y no nada más eso, sino que hasta la salud. Desesperado, rascándose con una sarna desde la punta de la coronilla hasta los pies, ronchas, aquel bicho que se mete abajo de la piel. Dice que se rascaba con pedazos de barro de una olla rota. Se rascaba, yo imagino que se sacaba sangre de las ronchas que tenía. Aquí tenemos un médico veterinario, el bicho de la sarna es un ácaro, pero que tiene como patas así alrededor, como unas 6 patas, 7 patas así, tiene como garras y se va metiendo abajo de la piel y empieza a carcomer ahí y hace úlceras y te está comiendo abajo y imagínate, ¿han visto un perro sarnoso? Cómo tiene sus ronchas y aquí en las ingles y aquí en las axilas y en el cuello y ya no hay en qué arriesgarse. Esa es la peor desesperación que puedes imaginarte. Es un tormento. Es casi como la antesala del infierno. Y así estaba Job. Entonces tenemos que darnos cuenta que esas son circunstancias adversas, terribles. Y que Dios nos está hablando y nos está diciendo, nosotros tenemos la presencia de Dios con nosotros y en nuestras vidas, de tal manera que por muy fuerte y muy dura la circunstancia que sea en tu vida, nunca se va a comparar como la que Job tuvo. Entonces hablábamos de que el perfecto amor echa fuera al temor. Entonces le dije a este hermano, tenemos que reconocer que has estado fallando en tu fe. Hablamos de la fe, sabemos de la fe, conocemos de la fe, pero lo más difícil para nosotros es vivir en fe. Vivir en fe es creerle a Dios. Y a pesar de los momentos difíciles de adversidad, tenemos que creerle a Dios. A veces esas circunstancias económicas y financieras que llegan a nuestra vida no pueden solucionarse de un día para otro. Tiene que haber circunstancias económicas, alguien que te apoye, alguien que te dé la facilidad para pagar, alguien que te ayude, alguien que te dé, o simple y sencillamente el acreedor te diga, mira, te lo perdono, porque Dios puede obrar de muchas maneras si nosotros tenemos la fe y la confianza. Entonces le decía a nuestro hermano, le decía, hermano, tenemos que aceptar esto y renunciar a ese espíritu que le hemos dado, espíritu a nuestra mente y nuestro corazón. Le decía precisamente que hay una escritora que se llama Joyce Meyer, que escribió un libro hace muchos años que les recomiendo a todos ustedes, se llama El campo de la batalla es la mente. El campo de batalla es la mente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el diablo ataca nuestra mente con pensamientos, con ideas, y si nosotros le damos cabida, toma lugar, pero hay que echarlo fuera. Entonces le dije, el perfecto amor echa fuera al temor, y el perfecto amor es Dios mismo, porque Dios es amor. ¿Y qué dice la palabra en Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Volvemos a repetir, mas el fruto del Espíritu. Ahora, ¿cuál Espíritu estamos hablando? Del Espíritu Santo. Es Dios en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, Él produce un fruto. Él produce un fruto que debe de estar en nuestras vidas siempre. Y ese fruto, fíjense, es amor, es producto de la presencia de Dios, es el amor, es el gozo, es la paz, es la bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero dice fe, mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley.
Entonces tenemos que entender que el amor es la presencia de Dios en nuestras vidas, que está echando cualquier espíritu que venga atacando lo contrario, lo adversario, lo contrario a la presencia del Espíritu Santo. Entonces cuando le hemos dado esto, produce, y ese espíritu de temor, ese espíritu de aflicción, ese espíritu de angustia, ese espíritu de pánico, de que me estoy muriendo, me puedo morir en cualquier momento, es un espíritu también de tormento. Y le contaba a este hermano y le decía, la mujer sirofenicia que fue a buscar a Jesús, fue y le dijo, Señor, sana a mi hija, liberta a mi hija, porque está siendo atormentada por un demonio. Yo me imagino que ese espíritu demoníaco que atormentaba a aquella jovencita no era una enfermedad, era un espíritu de pánico, de miedo, de angustia, de desesperación, de depresión, de sentir que te mueres, que no quieres vivir y que estás siempre escondiéndote, no quieren salir ni a la calle por el temor a morir, por el temor que les hagan algo. Son terribles tormentos emocionales y mentales. Y el Señor ordenó, ve, porque el espíritu ha salido, el demonio ha salido de tu hija. Entonces le dije al hermano, hermano, vamos a orar. Tienes que partir desde este punto de vista. La fe en Dios. La fe en Dios mueve el trono de Dios y hace que su Espíritu Santo que está en nosotros produzca el fruto que Él quiere producir. Él quiere que sepas que Él te ama, que Él quiere darte la fe, quiere volverte al camino y que quiere que tú seas libre, pero tienes que renunciar a ello. Es que ya han orado por mí para que yo sea libre. Y dije, sí, yo puedo orar por ti, pero si tú no renuncias con tu boca, que si no confiesas con tu boca, que quieres echar fuera ese temor, porque ni te das cuenta, ni te entiendes, pero tienes que darte cuenta que es un ataque espiritual, no es un ataque físico, porque ya le hicieron análisis, le tomaron la presión, se le subía, se le bajaba, pero lo encuentran normal, le hicieron varios estudios, que sí tiene un poco de colesterol, que tiene un poco de esto, que tiene un poco de aquello. Le dije, esto no es suficiente para esto es netamente espiritual. Entonces cerró sus ojos, oramos por él, declaró que renunciaba al espíritu principal, que es el espíritu de temor, y a los espíritus afines que rodean a esto, que es el espíritu de pánico, de angustia, de aflicción, miedo. Todos esos son espíritus que se juntan y entonces y oramos por esto, que se echaran fuera. Entonces los declaró y les dijo, en el nombre de Jesús renuncio a estos espíritus y a todo espíritu de hechicería, a todo espíritu de brujería, que quiero decirles, ninguna brujería, ninguna hechicería tiene poder y autoridad sobre un hijo de Dios. Cuando alguien le abre puerta al temor y empiezan a ver que, como alguien me decía, es que pastor, en mi puerta apareció un perro muerto, y al otro día echaron un gato muerto, y al otro día, ¿y? Qué feo, apestan, ¿o qué? Sácalos, tíralos a la basura. Tengo 20 años de pastor y me han contado tantas cosas. A otra que aparecían los muñequitos con agujas y alfileres en la puerta de su puerta. Agárralos, agarra un cerillo, tíralos. Es que no me van a hacer nada. ¿Cómo que te van a hacer? ¿Dónde está tu confianza en Dios? ¿Dónde está que entiendas que Dios, acabamos de leerlo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo? Miren, yo sé que esto que estamos hablando es porque
hay muchos aquí, no pocos, que viven con muchos problemas de adversidad y que han sufrido ataques y que han sufrido amenazas de parte del enemigo atormentando sus mentes. Pero hoy vamos a ser libres de todos estos espíritus que han venido afectando nuestras vidas. Quiero decirte que la adversidad aunque la adversidad logra estremecerte, nunca podrás conocer tu máximo potencial cuando estás viviendo buenos tiempos. Nunca vas a conocer tu potencial o el potencial que está en ti cuando estás viviendo buenos tiempos. El potencial que está en nosotros es el potencial del todopoderoso Dios. Y no lo vas a conocer solamente cuando estás viviendo tiempos de adversidad. Hace rato les mencionaba que puede durar días, semanas, meses. Y alguien que estaba aquí dijo, años. Y dije, años. Habemos algunas personas que tenemos años de adversidad. Pero Dios hoy nos está hablando a todos para que nosotros entendamos que por muy larga que haya sido el tiempo, esa adversidad va a hacer que tú te des cuenta del que está en ti es más poderoso y que tienes un potencial para derrotar y avanzar y destruir todo plan del enemigo. Porque acabamos de leer, y quiero llevarlos a la misma lectura, acabamos de leer que dice en el versículo 37 de Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso, en esta noche, quiero que reflexiones en estos momentos. Aunque la adversidad logre estremecerte, no vas a conocer el poder de Dios que está en ti hasta que no vengan los problemas. Cuando vienen los problemas y la adversidad es cuando se demuestra quién está en nosotros. Por eso, entonces, cuando veas estas cosas y tengas que enfrentar estas dificultades, lo que tú creías que no podías vencer, entonces te vas a dar cuenta de que el enemigo va a salir derrotado. Si tu adversidad tiene años, tómate del Señor, el que está en ti, el Todopoderoso, el que para nada es imposible. Por eso el domingo cantábamos aquel canto donde dice que Dios mueve montañas y que lo puede hacer otra vez. El que abrió el mar rojo lo puede hacer otra vez, porque Él mueve las montañas. Tú tienes que entender que se abrió el mar rojo. ¿Tú crees que no pueda liberar a tu hija, a tu hijo, liberar y sanar tu matrimonio? No sé, tantos problemas económicos que hemos vivido durante tiempo. Dios nos va a sacar adelante si nosotros le damos el tiempo, porque entonces se va a manifestar el poder de Dios con toda su gloria y se va a manifestar en ti. Vas a dar cuenta que el Dios Todopoderoso está en ti y que hoy es el día de tu fe, donde tú puedes decirle: Señor, perdóname, me había olvidado que no nada más tengo salvación, que no nada más tengo vida eterna, que tú eres mi Señor, el que me da mi comida, sino que en ti soy más que vencedor en todas las cosas que puedan sucederme. Amén.
Lo importante es que en medio de cada adversidad y de frente a nuestras debilidades, tomemos la decisión de creer en Él. Que sepas que Dios está dentro de ti, que Él se hace fuerte en tu debilidad y Él es el que te va a llevar a alcanzar, Él es el que te va a llevar a alcanzar el destino que te ha prometido. Si tú recuerdas y sabes y ahora te das cuenta que Él está en ti, ¿quién te va a poder hacer frente? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dáselo fuerte. Y termino con Mateo 10. Si podemos vencer cualquier circunstancia adversa, podemos también bendecir a los que viven y están viviendo circunstancias adversas. En Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Todo espíritu inmundo para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el versículo 7 del mismo capítulo leo lo siguiente: y dijo Jesús: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Quiere decir que el Señor nos ha dado la autoridad. Fíjense, la autoridad para echar fuera demonios, para liberar y sanar a las personas. Por eso les decía que en esta noche, toda esa opresión y ese tormento, ese temor de que el diablo te ha estado atacando durante tiempo, durante meses, semanas, años o días, no sé, el temor que el diablo te ha metido en la cabeza de que tus hijos no van a salir adelante, de que tu familia no va a salir adelante, echa fuera ese temor hoy en el nombre de Jesús. Si tú estás dispuesto a echar fuera a esos espíritus de miedo y de temor, pasa al frente. Dile: Señor, yo quiero que estos espíritus, vamos a ministrar nada más haciendo una declaración, pero es necesario que todos aquellos que vivan en espíritu de temor pasen al frente. Pasen al frente, pasen al frente. La palabra de Dios dice: porque todo lo que es nacido de Dios, oigan, porque todo lo que es nacido de Dios, yo les pudiera decir todos aquellos que han nacido de Dios. Si alguno de ustedes que está aquí al frente, queriendo renunciar a un espíritu de temor y todavía no ha recibido a Jesucristo, yo les invito, sea hombre o mujer,
para que en este momento cierres tus ojos ahí donde estás y repite esta oración, llamando a Jesús a entrar a tu corazón. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador o pecadora, que he vivido lejos de ti, pero hoy te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser, y te pido, Señor Jesús, que entres a mi vida. Te invito para que tú seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Lléname con la presencia de tu Espíritu Santo, ese Espíritu que es el Espíritu de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Hoy me declaro tu hijo, tu hija. Por tanto, Señor, hoy renuncio a todo espíritu de temor al que le abrí la puerta en mi mente, de tal manera que me han atormentado espíritus de temor, de miedo, de aflicción, de angustia, de pánico, de desconfianza y aún de duda. Pero hoy renuncio a ellos y los echo fuera de mi vida, de mi hogar, de mi familia. Y hoy me declaro lleno de tu amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese perfecto amor eres tú, Señor Jesús, que vives en mi corazón, por lo cual soy más que vencedor en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Yo sé que tú Mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Siempre tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. 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 Amén, amén, amén. Es una noche preciosa de victoria. La gloria es de nuestro Señor. Hemos puesto nuestra confianza, como decía el apóstol Pablo a Timoteo. Dile a los ricos que no pongan su esperanza ni su confianza en las riquezas, sino en el Dios vivo. En el Dios vivo. Y nuestro Dios vive. Está aquí con nosotros, está en nuestros corazones, nos ha dado poder y autoridad sobre todo demonio, sobre toda enfermedad, sobre todo espíritu. Así es que ahora no le vuelvas a dar oído, no le prestes oído a sus mentiras, porque luego viene, ya ves que no pasó, ya ves que no sucede. En el nombre de Jesús, diablo mentiroso, te vas fuera. Amén.